Muchas gracias, Kenneth. Justamente para complementar esta información y para conocer con mayor detalle lo que establece el derecho penal, independientemente del caso Barrenador específicamente, en nuestra mesa de análisis de esta noche invitamos al abogado penalista Rodrigo Rosales, a quien le doy una bienvenida. Gracias, don Rodrigo. Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Don Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos. Queríamos consultarle cuando en un proceso un documento es descartado por falta de veracidad, ¿esto afecta de alguna manera ese mismo proceso o simplemente se descarta? ¿Qué es lo que procede en este caso? Vamos a ver, hay que tener claro el escenario jurídico del proceso penal. El proceso penal nace a la vida jurídica con una denuncia, con una noticia criminis, y también tenemos que recordar que el monopolio de la investigación lo ostenta el Ministerio Público. Es decir, el Ministerio Público es el que va a tener las líneas de investigación y va a tener canalizado cuáles son las acciones que va a seguir, cuáles son los actos que va a realizar para establecer también, con base en el principio de objetividad que establece el artículo 63, cuáles son aquellas circunstancias que favorecen la tesis fiscal, la tesis de imputación de responsabilizar a una o a varias personas por la comisión de un hecho delictivo y también determinar aquellas circunstancias que considere que le favorecen al imputado. Esto en teoría es un ministerio público objetivo, un ministerio público que busca realmente la averiguación de la verdad real. Esto en cualquier caso, en términos muy generales. Ahora bien, la defensa, por su parte, que es otro actor procesal, va a buscar claramente los intereses que mejor le favorezcan a sus representados y para tales efectos va a ofrecer prueba de carácter documental, prueba material, prueba testimonial para desvirtuar la tesis del Ministerio Público. No podemos olvidar que el proceso penal se divide en tres etapas muy importantes. La etapa preparatoria, que es esta etapa donde se investiga, donde se entrevista, donde se allana, se secuestra y se hace una construcción de lo que se conoce en materia penal como la teoría del caso. ¿Qué es la teoría del caso? La teoría del caso es la hipótesis que tiene el Ministerio Público para determinar qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó y quién lo realizó. La respuesta a estas preguntas es lo que le va a permitir al Ministerio Público realizar un acto conclusivo, sea incriminatorio o desincriminatorio, para en una eventual audiencia preliminar pedir una acusación o pedir un sobreseimiento o incluso prima facie en etapas tempranas determinar si el caso no tiene pies ni cabeza, no tiene elementos suficientes como para estar en presencia de un delito y antes de indagar a los imputados desestimar la causa. Ahora bien, con respecto a las pruebas, hay algo muy importante. El momento procesal para ofrecer el andamiaje probatorio lo tiene la defensa hasta la audiencia preliminar, de manera tal que en la etapa preparatoria, en la etapa de investigación, repito, los abogados defensores podemos ofrecer prueba, podemos no ofrecerla, podemos reservárnosla para el momento cuando el Ministerio Público o el querellante ya tiene lista su pieza acusatoria y su querella y nosotros se la presentamos al juez de la etapa intermedia. Hay pruebas de pruebas, hay pruebas que son medulares, que son la columna vertebral de un caso, y hay otras que no son tan relevantes. Los defensores hacemos una valoración y decimos, bueno, si este testigo yo lo veo que está muy endeble, mejor no lo voy a ofrecer porque aunque vaya a decir verdad, puede que se me tambalee y se me ponga nervioso ya cuando esté en la silla caliente, entonces mejor no lo ofrecemos. Este documento yo no estoy seguro de que tenga los elementos y la sustancia que yo requiero para defender mi tesis, mejor no lo ofrezco. Pero hay elementos probatorios que son de carácter esencial y quedarse sin una pieza que es fundamental para la tesis de la defensa en cualquier caso, repito, no estoy hablando de un caso concreto, porque no quiero que se diga ni faltarle al respeto a los defensores del caso ni a los señores fiscales, estoy emitiendo un criterio técnico jurídico de cualquier caso. Ahora, entonces, don Rodrigo, ¿es definitiva sí, entonces, ahora que usted mencionaba la frase acto conclusivo,
¿Es definitiva la decisión de la Fiscalía de descartar el uso de un documento que ha considerado como falso o tiene ese documento algún otro camino legal para demostrar su veracidad posteriormente? Mire, su pregunta es sumamente importante porque el Ministerio Público, en este caso que usted señala concretamente, pareciera que ha hecho un tamizaje de un elemento probatorio que ha ofrecido alguno de los colegas defensores y ha determinado que el documento, el peritaje o la prueba que se ha ofrecido tiene una connotación que para efectos del órgano fiscal no reúne las condiciones de legitimidad. Que fuera probablemente falso, pues entonces le corresponderá al Ministerio Público determinar en qué consiste esa falsedad, si es una falsedad material, si es una falsedad de carácter ideológico, si es una falsedad que tenía por objetivo tratar de inducir a error a una autoridad jurisdiccional o al mismo órgano fiscal, pero para tales efectos, recuerde que vivimos en un Estado de Derecho, vivimos amparados a un debido proceso, las partes están cobijadas por una presunción de inocencia constitucionalmente hablando, entonces debería de realizarse, si es así, si la tesis es tan fuerte de parte del Ministerio Público, una investigación que determine cuáles son los indicios, cuáles son las bases sobre las cuales el fiscal sostiene que el documento es falso, ya le repito, sea materialmente o sea ideológicamente. Si fuera ideológicamente falso un documento, bueno, habría que determinar qué fue lo que se le insertó al documento auténtico para tergiversar lo que ese documento debería probar o debería no probar para valorar en cuál de las falsedades se está en presencia. O si es un documento que no se usó o que sí se usó. Pero vuelvo y le reitero el tema de la teoría del caso. Hay que determinar quién lo realizó, cómo lo realizó, cuándo lo realizó. Porque los colegas que somos expertos en esta materia, como mi persona, pues vamos a hacer un análisis de lo que diga el Ministerio Público, de lo que diga el querellante, incluso de lo que diga un juez de la etapa intermedia. El proceso penal es un debate de ideas y Don Rodrigo, ninguno de las partes... Sí, perdón. No, y justamente, ¿cuándo y qué características debe tener un documento que es rechazado como prueba para que más bien genere esta apertura de otra investigación por uso de documento falso? Bueno, si el Ministerio Público, después de hacer un análisis preliminar, determina, por ejemplo, que quien se dice que firma un documento no lo firmó, o el documento está alterado en su esencia, ideológicamente insertado de manera total o parcial alguna circunstancia para hacer variar su contenido real, el Ministerio Público, recuerde, como le indiqué, tiene la potestad de manejar el monopolio de la persecución penal, entonces podría decidir varias cosas. Prácticamente podría decidir hacer caso omiso momentáneamente de lo que esté observando como una eventual comisión delictiva y seguir adelante con la causa principal. O podría decir, no, esto a mí como fiscal me resulta muy grave, me resulta sumamente grosero y me resulta susceptible de una punibilidad y de un reproche penal. Y yo como fiscal voy de oficio a solicitar un testimonio de piezas. ¿Qué es un testimonio de piezas? Bueno, él va a decir, con base en lo que me aportó Juanito, que ya yo sé que fue Juanito el que me lo dio, yo considero que hay un dolo, hay una intención de inducir mi error como representante del Ministerio Público o de inducir error a un juez de la República. Entonces, basado en esas circunstancias, yo voy a determinar como fiscal de la República que esa conducta debe ser susceptible de una persecución penal. Y a través de ese testimonio de piezas le voy a abrir una causa por lo que corresponda. Si es por la falsedad del documento, por la falsedad. Ahora, por el uso del documento falso o por la falsedad ideológica, según corresponda.
Perdón, le escucho. No, don Rodrigo, justamente a qué tipo de penas se expone una persona que es declarada después culpable por aportar un documento falso dentro de un proceso penal. Bueno, esa expectativa es una expectativa que tendría que sufrir el debido proceso, como le digo, tendría que primero el Ministerio Público tener el grado de probabilidad mayor a la duda de que efectivamente esa persona o esas personas, porque podrían ser varios, prestaron su concurso y realizaron una conducta de connivencia maliciosa y dolosa, poniéndose de acuerdo para realizar un acto de esta naturaleza, acusarlos, llevarlos, una vez que está la acusación, como acto conclusivo, ante un juez de la etapa intermedia, en una audiencia preliminar. En un proceso aparte, en un proceso aparte, obviamente. Podría ser perfectamente, como usted bien lo apunta, en un proceso separado, porque, por ejemplo, una Fiscalía de Probidad y Anticorrupción puede que no le interese llevar la persecución de un delito de carácter defraudatorio, a menos que lo haya realizado un funcionario público, en cuyo caso también las penas son muy altas, contestándole un poco la pregunta suya, podrían ser hasta de 8 años de prisión, de 6 a 8 años, o de 2 a 6 si no fuera funcionario público. O podría este fiscal decidir, no, mire, esto me interesa y lo voy a mantener dentro de esta misma causa que yo estoy manejando, para, de acuerdo a la tesis fiscal, establecer que hay una actividad organizada para realizar este tipo de conductas. Es un poco subjetivo, es un poco de acuerdo a la política criminal que maneje esa oficina, que maneje ese fiscal adjunto, y cuáles son las órdenes estrictas que traigan verticalmente para determinar si lo siguen llevando dentro del mismo proceso principal o si simplemente se lo dan a otro despacho del Ministerio Público que lo lleve de manera separada. Me parece que cualquiera de las dos circunstancias podría ocurrir perfectamente. Don Rodrigo, para finalizar, usted lo mencionaba ahorita, pero queríamos puntualizar en eso, si este delito de uso de documento falso tiene alguna implicación o consecuencia adicional, particularmente en la función pública. No le comprendo su pregunta, si ya dentro del proceso penal o desde la óptica administrativa. Sí, digamos, si por ejemplo se utiliza el documento, se comprueba que existe una utilización de un documento falso, pero es por parte de un funcionario público, esto tiene una implicación adicional. Dependiendo de las consecuencias que tenga. Claro, es una circunstancia agravante. El hecho de que un funcionario público sea el que realice la conducta incrementa sustancialmente las penas y eventualmente, pues, en cualquier proceso, reitero, vamos a ver. Y lo decimos, perdón, don Rodrigo, porque particularmente ha sido cuestionado y ha sido noticia durante toda la semana que en el caso específico del caso Barrenador, pues ha habido esta semana un nombramiento de la expresidenta ejecutiva de la Caja como ministra de Planificación, lo que le da inmunidad. Sí, ¿y cuál es su pregunta concreta en cuanto a ese cambio? En cuanto al tema del, posiblemente se ha cuestionado, posiblemente no, se ha cuestionado directamente que no se había dictado una medida cautelar que prohibiera el ejercicio de algún puesto en la función pública. Bueno, su pregunta vuelve a ser muy interesante para efectos de cualquier funcionario público que sea objeto de una persecución penal y que en el momento procesal oportuno el Ministerio Público solicite, sea prisión preventiva o una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, como por ejemplo podría ser la inhabilitación para ejercer cargos públicos mientras dura la investigación, y un juez de la República, que sería el único que podría ordenarlo. Entonces, en esas circunstancias, claramente el ejercer un cargo público estaría totalmente vetado. No podría ocurrir porque hay una orden jurisdiccional. En este caso que usted me señala, de manera concreta con respecto a esta investigación,
no existía, por lo menos No entiendo. se dictó esa medida cautelar. No se dictó esa medida, no se solicitó por parte del Ministerio Público esa medida, porque si se hubiera hecho, en este momento esa persona no podría, técnicamente hablando, válidamente hablando, ejercer un cargo público. Muy bien. Aquí el tema es, ¿por qué no lo solicitó el Ministerio Público? El juez no va a ordenar lo que no le han pedido, en eso tenemos claridad. Un juez penal va a escuchar lo que dice el Ministerio Público. El Ministerio Público, perdón, sí. El Ministerio Público dice, no me interesa la prisión. El juez no le va a ordenar prisión, salvo que sea una situación abiertamente gravísima. El Ministerio Público dice, no me interesa la inhabilitación de Juancito ni de Teresita. El juez tampoco va a ordenar la inhabilitación. Entonces, en razón de esa circunstancia, esa persona bien puede ser nombrada, como en efecto pareciera que ha sido nombrada, en otro cargo público, porque técnicamente hablando no tenía la imposibilidad jurídica de tener ese nombramiento. Y ahora resulta que el nombramiento le bendice con la inmunidad, pues entonces le pone el asunto cuesta arriba, me parece, al Ministerio Público. Bien, muchísimas gracias, don Rodrigo, por ayudarnos a entender mucho mejor lo que establece el derecho penal en términos generales, pero también para sacar nuestras propias conclusiones, así como queremos que lo hagan también nuestros televidentes con respecto a este caso. Era el abogado penalista Rodrigo Rosales acompañándonos esta noche en nuestra mesa de análisis.